las cosas y las personas no son para siempre. Y es verdad, hay personas que han marcado nuestra vida, hay grandes amigos, hay grandes parejas, hay padres, hermanos, personas que conforman pues todo nuestro núcleo, pero aunque las amemos con locura y pasión desenfrenada y hayamos tenido una vida muy bonita con esas personas, llega un momento en el que se acabó el camino juntos. Me impacta cómo podemos los seres humanos cambiar tan fácil, ¿no? O sea, justo es esta parte de entender que nada ni nadie somos para siempre y lo único que es perenne es la energía y el amor que existe en el universo. Solo por hoy vivo, solo por hoy agradezco también lo que tengo y una de las cosas más hermosas es que dentro de este despertar espiritual todo te permite reflexionarlo. Si te permites reflexionarlo, mis queridos del amor, yo soy Ana Yancy Moreno y les doy la bienvenida a un episodio más de El Toque Femenino. No se lo vayan a perder, no pierdan detalle porque vamos a hablar sobre el despertar espiritual y es que a veces sentimos una incomodidad, algo que nos dice ahí ya no es, así que muévete. Por favor, quédense con nosotros porque lo van a disfrutar y mucho. Hola, hola mis queridos del amor, yo soy Ana Yancy Moreno y me encanta que nos acompañen en este episodio de El Toque Femenino. Ya les había adelantado que tengo a una súper invitada que es Elsie Díaz, pero antes quiero recordarles y pedirles que se suscriban, que le den like, que aprieten la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Así que ya una vez hablado de este tema importantísimo, pues nos vamos de lleno con esto que tiene que ver con el despertar espiritual. Elsie Díaz, bienvenida. Muchas gracias, querida, por estar en El Toque Femenino. Muchísimas gracias, feliz de poder compartir ese toque femenino tan importante, encantada de la vida. Me encanta también el tema que tenemos y que es este despertar espiritual, porque yo no sé, mis queridos del amor, si les ha pasado, pero hay momentos en la vida en que parece como que pasan muchísimas cosas o un pequeño cambio o una gran pérdida o algo, y eso nos hace replantearnos lo que estamos viviendo, si lo estamos haciendo bien, y pues nos lleva en muchísimos de los casos a un despertar espiritual. Cuéntanos qué es eso, por favor. Fíjate que muchas veces se dice que el despertar espiritual viene después de una noche oscura del alma. Y bueno, yo con el paso del tiempo, después de toda la experiencia, he llegado a concluir que no necesariamente ya tendría que ser después de una noche oscura. Sin embargo, sí, son momentos importantes. Hay diferentes etapas del despertar espiritual y diferentes señales que nos llevan a esto. Pero lo más importante es justamente estar como muy alertas o pendientes de lo que estamos viviendo en nuestra vida. Y hay varias señales y seguramente muchos se van a identificar con estas señales y entonces podrán ver en qué momento de su despertar se encuentran. Fíjate que sí, es importante estar atentos a las señales y las señales son pues muchas veces muy claras, muy contundentes, pero a veces no hacemos tanto caso, ¿no? Entonces, creo que además de estar claros y además de estar pendientes, la manera de hacerlo es cuando nos sentimos bien. Fíjate que hay una palabra que a muchas personas les da miedo y a mí me encanta, y es la incomodidad. Porque justamente cuando hablas tú de esta noche oscura o cuando hablas de estos momentos de cambio, aparece esa incomodidad. Pero esa incomodidad es la que te dice, muévete. No, o sea, no estás en tu límite. Puedes dar más, puedes hacer más, puedes ser más feliz, puedes descansar más. O sea, el más que cada quien requiera. Pero esa es la palabra clave. Yo recuerdo muchísimo que hubo un tiempo que vivía en mi zona de confort, más o menos como un año, me tomé un año sabático hace bastantes años, y entonces me acuerdo que no podía descansar. Primero era dormir mucho, como por un tema de evasión, y después ya era como como si me latiera el corazón muy rápido y párate. Y a partir de ese momento, de ese despertar,
pues cambiaron muchísimas cosas en mi vida y fueron 20 años a partir de eso, increíblemente maravillosos. Qué padre, Más los de porque- ahora, ¿eh? Sí, claro, porque además vas haciéndote consciente y justo el despertar es una expansión en tu conciencia, es darte cuenta de muchas cosas y sí comienza con la incomodidad en esta parte del autocuestionamiento. Me voy a cuestionar de qué es lo que mi alma, mi mente, mi espíritu me está diciendo en lo que me tengo que mover. Los judíos o en Cábala te hablan de Lech Lecha, es muévete. Si no te mueves, te estancas. Entonces no tienes la oportunidad de continuar en ese camino. Entonces te quedas ahí y una cosa es hacer una pausa y otra cosa es, obviamente, pues hacer un alto y quedarte ahí como si nada. Y no hacer nada, claro. Eso es muy importante. Hay un libro que leí hace muchos años. A mí no me encantan tanto los libros de autoayuda, pero cada vez como que a los pocos que he leído, sí les saco cosas que son importantes. Y este libro es de Robin Sharma, es el monje que vendió su Ferrari, y entonces habla justamente de un momento en el que un abogado exitosísimo, pues tiene todo el dinero y el Ferrari y no sé qué, y entonces pues sufre un desmayo, le da un infarto y a partir de ahí comienza ese cambio. Pero creo que también cuando estás sintiendo esa incomodidad o pequeñas cosas que sucedan a tu alrededor, no sé si les ha pasado, pero a veces pareciera que, por ejemplo, que tu casa te saca. Parece que te echa la casa, o sea, es como muévete, cámbiate. También tenía yo una casa que me gustaba muchísimo y yo tenía una semana antes que había dicho, nunca voy a vender esta casa. Y de repente regreso un fin de semana y la vi rara, ya no era mi hogar. Y a partir de ahí la vendí y ahora estoy en Querétaro. Mira, ya sí pasa y justo es esto, ¿no? ¿A dónde me tengo que mover? Pero no necesariamente tampoco despacio. Si te llevan a otro lugar, por supuesto, pues hay que fluir. Pero también, por ejemplo, puede ser de una relación, puede ser de un trabajo, puede ser que las amistades que antes para ti eran lo máximo, pues o se hayan fortalecido o se hayan ido. Y son este tipo de situaciones que te llevan a moverte, a observar y empezar a mirar desde diferentes perspectivas. Hay una técnica que a mí me gusta muchísimo compartir, que es elevarse por encima. A ver. Es como si ahorita estamos nosotros aquí y desde esa otra conciencia o ese otro lugar donde también nos estamos, me permito observar quizá desde arriba, ¿no? Desde el techo, cómo está esta imagen. ¿Cómo me observo en mi energía? ¿Cómo me observo en este instante en el que estoy viviendo? Yo cuando lo aprendí gracias a una gran maestra, y seguramente la han escuchado, Hania Saskowski, ella te dice, elévate por encima. Y entonces cuando yo lo aprendí, que lo veo cuando estaba yo peleando con una expareja, ¿no? Y entonces hago esta dinámica y me doy cuenta que me veía horrible, o sea, mi cara se transformaba, mi energía, y ahí dije, qué cosa tan espantosa. Me tengo que mover de esa energía porque no me hace bien, además de que, pues desde la vanidad, uno se ve medio feo, enojado. Claro, pues ¿no? cuando no estás bien, se nota. Se llama elévate desde encima. Elévate por encima. Por encima. Te voy a decir algo. Yo he hecho eso siempre y no sabía que así se llamaba. Muchos le llaman también el observador. No, o sea, no tengo idea, pero en algún momento, y lo llego a recomendar, que es como, vete desde arriba, porque incluso cuando estamos sintiendo un gran dolor, cuando estás sintiendo un caos, y yo pienso, vete desde arriba, y entonces allí vas a ver que es, de toda tu vida, es una cosita así, o así.
chiquitita. Entonces, que puede salir, pero está padrísimo que tú ya le pongas nombre, que nos digas cómo es y dinos cómo le hacemos, a ver, porque yo lo hago pues así. Claro, porque normalmente son cuestiones de la intuición, que esa también es otra señal del despertar. Tu intuición se agudiza y entonces te permite realizar estos movimientos de sanación o de integración. Entonces tú puedes cerrar tus ojos o estás en este momento, estamos platicando y yo le pido a mi otro yo, ¿no? Que entonces se ponga detrás de los chicos, detrás de cámaras quizá, para cómo me veo, cómo me estoy viendo. Entonces ya me enderecé un poquito, ¿no? Ya estamos aquí y entonces puedo también percibir quizá cómo ellos se sienten, cómo te sientes tú y cómo comienza a generarse la energía. Y eso la verdad es que es muy interesante porque también empiezas a observar cómo se siente la otra persona y te empiezas a empatizar y a tener muchísimo más compasión. Y es una tarea, háganlo y escríbanle aquí a Nayansi porque verán que es algo extraordinario. Sí, la verdad es que me encanta. Y hablando de este despertar espiritual, mira, lo que siempre buscamos y lo que todos querríamos que sucediera sería que, bueno, yo tengo un despertar espiritual, entonces, bueno, voy a llegar a una mejor versión de mí, de mi vida, de mi trabajo, de mi persona, de lo que yo quiera. Pero la vida está llena de decisiones y a veces las decisiones son pues las correctas o las que no nos llevan a algo bueno. Te pregunto esto porque tuve un caso cercano donde la persona sí como que, pues los hombres generalmente tienen como etapas en la vida, ellos son como que por décadas, ¿no? O sea, tienen una crisis a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y esta persona estaba llegando a esos 50. Entonces tuvo como un despertar, pero su vida en la actualidad es terrible. O sea, no creo que no tomó las mejores decisiones y hay un gran arrepentimiento. No sé si en estos casos parte de que para empezar no agradeces lo que tienes. Porque, a ver, si yo agradezco esto que tengo, esto que soy, y a partir de esto quiero crecer, creo que podría ser un buen camino. Pero si yo, como me siento incómoda, te rechazo a mis hijas, rechazo esto, todo, y quito todo de mí, creo que ahí está una clave importante. Fíjate que sí, es súper importante. Creo que aquí, además, una de las claves es la gratitud. Hemos platicado y seguramente muchos lo han escuchado, la importancia de la gratitud. Pero aquí el punto es que dentro de estas señales también qué tanto estoy permitiendo que la señal de la sanación transgeneracional de mis creencias limitantes, de muchas cosas, yo me estoy permitiendo mirar. O sea que podría ser que en un momento así, con un despertar de conciencia, en vez de que crezcas, sigas, honres a algún ancestro, a la abuela, al bisabuelo, algo, y acabes con esa situación a lo mejor de caos, de catástrofe que ellos vivieron. Sí, claro. Pero entonces, ¿cómo le haces? Vayan a caricias del cielo, por supuesto. O sea, lo que me gustaría es que pudiéramos trazar como una hoja de ruta. Entonces, oye, yo me estoy sintiendo incómoda, estoy sintiendo que mi vida no está por donde yo quiero, no estoy conforme con casi nada, etcétera, etcétera. Entonces, es meditar, pedir ayuda. Primero, ¿qué hago? Para que realmente lo que vaya a hacer pues sea algo bueno, porque luego te afectas a ti y a muchos más. No, pues ahora sí que como digo yo, por mí, por todos mis compañeros y así se va. Sí. A ver, ahí vamos a empezar por darte varias señales. Por favor. ¿Ok? Entonces, la primera es el que yo me cuestione si lo que estoy haciendo me hace feliz. Estoy siendo feliz en mi trabajo o en mi familia, en donde me encuentro en este momento. La respuesta es sí, qué padre. Si no,
hay que otra vez hacer ciertas revisiones. Punto número 2, seguramente has tenido sincronías como el 11-11 o este tipo de energías, ¿no? Este tipo de señales que podemos ver en los que ya están como muy, muy abiertas afortunadamente. Punto O sea, número en el reloj, ¿no? O sí, sea, en 11, tu tablero de repente ves 11-11. 2:22, 22-22, sí es 4:44, o sea, o puede ser que estés pensando en algo y llegue alguien y te diga algo en específico, esa frase, o estás escuchando el radio y la música y la canción te dice, ámate, ¿no? O no sé. Cuando pides una señal, ¿no? Cosas, exactamente. Puede ser que dentro de esta parte que dices tú de la incomodidad, que a mí también me encanta la incomodidad, me encantan las conversaciones disruptivas. Sí. Porque me permite como alinear y observar lo que pienso. Pero también puede ser que la energía de donde estás, tú vas a un lugar y ya no encajas, ¿no? Dices, híjole, ya observas que el ambiente se torna pesado, está difícil y ya no. Otra de las cosas también es justo donde te das cuenta de creencias, patrones, lealtades familiares que te están perjudicando. Y lo pongo entre comillas porque, pues bueno, es una lealtad y siendo leales, pues todo está bien. Pero cuando ya comienzo yo a observar esto, que yo ya no encajo ahí, ya no es así, y tengo que hacer algo para sanar, entonces da el salto. O cuando vas viendo que estás caminando, que estás llegando a lo que hizo alguien de tu familia que no te encantó, o estás caminando hacia algo que no te va a hacer bien porque a lo mejor ni conocemos. Cuando hablamos y cuando habla él sí de las lealtades invisibles y demás, pues nos referimos a patrones que vamos repitiendo y porque traemos esta información de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, no sé qué más allá, y la traemos en nuestra sangre y a veces esas situaciones complicadas las repetimos de generación en generación, en generación, en generación. Y entonces hay momentos de romper el círculo, como es el libro, como es la película. Sí, rompiendo paradigmas, rompiendo círculos y también volvemos a lo mismo en la gratitud del sistema familiar. Pero bueno, siguiendo con esto, cuando tú comienzas a tener estas incomodidades, quizá haya pérdidas, vuelvo a lo mismo, quizá terminaste una relación, tus mejores amigos ya no son tus mejores amigos y entonces va viendo esta parte de la apertura de un camino distinto y hay una nueva dirección. Y entonces yo les invitaría a que se preguntaran qué área de mi vida es la que necesita en este momento ser vista y reconocida, a pesar de estos momentos tan incómodos. ¿O por qué tengo estas sincronicidades? ¿Por qué me siento incómoda en un lugar donde antes me encantaba ir? Sí. Porque de pronto dices, híjole, me encantaba ir a esa cafetería y hoy no. Ya no vibro con ella. Bajo ahí. Y también sería un poco estar abiertos, por ejemplo, los japoneses tienen mucho esta claridad de que las cosas y las personas no son para siempre. Entonces no tienen el apego, al igual que lo podemos tener nosotros, porque están conscientes de que no es para siempre. Y es verdad, hay personas que han marcado nuestra vida, hay grandes amigos, hay grandes parejas, hay bueno, obviamente padres, hermanos, personas que conforman pues todo nuestro núcleo, pero aunque las amemos con locura y pasión desenfrenada y hayamos tenido una vida muy bonita con esas personas, llega un momento en el que se acabó el camino juntos. Y entonces es con gratitud, pero vuelvo yo a esta parte de con gratitud. Fíjate que me impacta cómo podemos los seres humanos cambiar tan fácil, ¿no? O sea, estoy con una persona, te amo, te quiero estar toda mi vida contigo, corte, no te hablo, eres lo peor. O sea, no, quizá no deberíamos terminar tan mal las relaciones en general, ¿no? Las de los trabajos, las de las amistades, las de pareja, o sea, del 1000 al -1000, ¿no? Entonces es muy fuerte.
es entender más bien, no estamos o no estaremos juntos para siempre, pero hasta aquí que llegaste, te agradezco y te voy a querer como esa etapa que quise tanto, ¿no? Justo es esta parte de entender que nada ni nadie somos para siempre y lo único que es perenne es la energía y el amor que existe en el universo, ¿no? Y que seguramente y probablemente, pues no sé, a lo mejor un día todos desaparezcan, ¿no? Claro. O sea, son estos cuestionamientos, pero lo más importante es saber que todo cambia, que todo tiene una evolución y que si yo me puedo dar la oportunidad de fluir en el día a día y muy acertadamente los AA siempre dicen solo por hoy, ¿no? Exacto. Solo por hoy vivo, solo por hoy agradezco también lo que tengo y una de las cosas más hermosas es que dentro de este despertar espiritual todo te permite si te permites reflexionarlo y cada amanecer das las gracias y cada bocado que llevas a la boca doy las gracias y cada que voy a dormir doy las gracias. O sea, te vas a dar cuenta que esta conexión universal, divina, con los ángeles, te va a empezar a llevar a esta introspección y a esta conexión contigo. Esa sería una de las técnicas, ¿no? Que a mí me encantaría compartirles. La meditación es la mejor herramienta y no solo es quédate 3 horas en silencio y en estas posturas. Puedes ir por la vida manejando en conciencia meditativa. Y entonces ese es un gran despertar. Yo ya me di cuenta que yo medito cuando recojo la casa. Sí, hay mucha gente que medita, hay muchas técnicas, hay muchas formas de meditar. Pintando también. Pintando, haciendo cosas artísticas, creo que es cuando yo conecto súper bien y me siento muy relajada y me siento muy bien. Fíjate que cuando hablamos de el agradecimiento, hay personas que, bueno, ya tienen un bagaje, años, experiencias y muchas cosas y entonces no tienen como todavía esta parte de, o no quieren tener esa parte de la conciencia, ¿no? Entonces, de repente es como, ay, no, ¿y para qué voy a estar dando gracias? Ay, no, ¿y para qué voy a decir que mi vida es maravillosa si no? Es que si te das permiso de hacerlo, de verdad es que es muy importante porque nos cuesta el mismo trabajo decir gracias por este estudio, gracias por este equipazo, gracias por mi invitada, gracias por la vida, gracias por todo, a decir, ay, no. Y entonces fíjate que estuvo todo espantoso, terrible, o sea, la negatividad. Qué fea es, o sea, qué denso es estar con una persona que a todo le encuentra el lado oscuro. Y es contagioso, ¿eh? Ay, sí que feo. Además es contagioso, por eso es como tener mucho cuidado y observar. Dicen que somos las 5 personas con las que nos rodeamos. Okay. Observa cuál es tu entorno, cómo se está desarrollando tu entorno en el día a día, en tu plan laboral, porque si tú te fijas, llegas a un lugar y alguien se empieza a quejar, al rato todo el mundo, ay, sí, y empieza este contagio masivo, sí, ¿no? Sí, y sí, terminas pasándola mal. Claro, porque mi mamá siempre dice, o sea, la vida no tiene un departamento de quejas en realidad, pero bueno, si te encuentras a la persona con la que puedes estarte quejando y quejando, tenía yo un querido amigo que también hubo un tiempo en el que andábamos de quejosos, ¿eh? Y entonces, no, y entonces a mí me choca esto y a mí también me choca esto otro. Y sí, ajá, y hasta que le dije, ay, creo que nos estamos ensuciando muchísimo nuestra energía. Pero bueno, fue un día que nos dimos permiso de estar enojados. Y no más. Miguel Ramos le mandó un abrazo. Oye, pero además está bien, te desahogas. Sí, ese día sí estábamos como el Grinch, o sea, tú. Te odio, a ti también. Y te libera y te hace sentir, pues sí, mucho más ligero en tu andar. Porque al final somos humanos y al final están todas esas emociones y están todas esas situaciones que quieren salir. Entonces, pero que no sea una constante, que mejor nuestra constante sea en positivo. Es que incluso hablar en positivo, ¿no? Fíjate que hay algo. Y sí. estoy diciendo hablar en positivo, ¿no?
No, No. sí, no. Oye, pero además, a ver, vamos a desmentir algo también y vamos a dejar de romantizar el despertar espiritual. Ok. También vamos a quitar esto brillante y luminoso que pensamos y mucha gente me dice, bueno, si tú tienes 32 años en esto, pues sí tengo 32 años, pero soy mujer y ¿qué crees? Me enojo, pero cuando me enojo súper bien. Sí, no quiere decir que ya eres, Sí. o sea, la sensei de la vida y que todo para todo. No. O sea, El chiste hay enojo, hay emociones. Si no, entonces seríamos unas muñecas de trapo. Claro, y el chiste del despertar espiritual es la conciencia de las emociones, vivirlas y sentirlas. Las emociones se emanan, los sentimientos se sienten literal. Así son, ¿no? Entonces, soy humano, estoy viviendo una situación, hay cosas que me preocupan, hay cosas que me enganchan, pero entonces no me quedo como un animal rumiante todo el tiempo en la misma situación o con la misma persona. El despertar espiritual te invita a que estas emociones, sensaciones y todo, tú puedas justamente trascenderlas. Ok. Entonces, las trasciendo ¿de qué manera? En la gratitud, en luz, con meditación. Entonces, te vas dando cuenta que ya vas más ligero en la vida, ¿no? O sea, ahorita va pasando una persona, se cruza, vas en el coche, se mete, no, pues pásate. O sea, yo no me voy a pelear, pero, o sea, Ay, bueno, ¿no? pero imagínate, o sea, las personas que se vuelven loquísimas y luego cuando ven a las mujeres, ay, tienes que ser mujer. Claro. Sí, ¿no? Está terrible. Y puede ser que, o sea, pues pásale y por dentro pues ya ahí le echas una refrescadilla quizá, ¿no? Pero ya no te enganches en un coraje y te empiezas a sentir más mal tú. Dice mi mamá que más vale cuidar el hígado. Porque pues sí, el hígado es el que resiente todos los corajes, entonces siempre dicen, cuida tu hígado. Dicen que en el hígado más bien es donde se siente el amor y nosotros decimos que en el corazón. Oye, hablaste de estos pensamientos rumiantes y me lleva a pensar también a cuando estamos como en un bucle. A lo mejor ya tenemos muchos años, mucho tiempo dentro de esta incomodidad. Tenemos mucho tiempo donde hay un montón de señales y nosotros simplemente hemos decidido no hacerle caso, hemos decidido estacionarnos en pensar negativo, en odiar, en hacer, en deshacer, pero no nos hemos dado cuenta. Ojalá que viendo el toque femenino o escuchando a Elsie o con alguna otra señal, podamos darnos cuenta cuando realmente lo que estamos haciendo no es nutritivo, cuando no estamos siendo una persona vitamina, una persona que atraiga a los demás, que sea agradable platicar con ella, sino que pues que estamos aislados y cada día más y estamos pues en ese bucle, en esa rumiación de dolor, de odio, de cosas feas. Yo les voy a recomendar una película. A ver. Doctor Strange. Seguramente, bueno, hasta quería tener mi capa roja. Seguramente aquí los chicos ¿Ya la vieron? Esa ¿Es película. película o serie? Es una peli de como tipo Marvel así, ¿no? A la ver. Y está bien interesante porque es un gran cirujano también, así non plus ultra exitosísimo y tiene una situación y se va con unos monjes como a la meditación. Pero llega un punto en donde él ya cree que está en un plano más elevado, un plano superior, y justo entra en un bucle del tiempo. Y pasa y repite y repite y repite exactamente lo mismo hasta que entra en conciencia de lo que él en su interior y en el universo está generando a que se repita. Okay. Entonces, ahí o sea, como que entra... hasta que lo digo, no queremos spoilear, pero pues hay que ir a verla porque a veces sí estamos ahí en lo mismo y a lo mejor no es de que se repita nuestro tiempo, pero sí te vuelves a topar 1000 veces con la misma piedra, con la misma persona, con el mismo error, con el mismo trabajo, con el mismo todo, que no es el que más te podría ayudar. Entonces, pues es parte del agradecimiento, es parte de la conciencia, es parte de todo lo que nos traes en este episodio del podcast, ¿no? Así es, así que yo los invito a que hagan conciencia, a que mediten, a que reflexionen, a que se cuestionen
qué tan felices se sienten el día de hoy y qué más pueden hacer por ustedes mismos. Eso es lo más importante. Me encanta, muchísimas gracias. Y también creo que es importante que ya una vez que despierta nuestra conciencia y somos mucho más claros y nos entendemos más y nos escuchamos, que luego no estemos pensando que todo y peluceando a todos los demás, porque yo ya soy muy elevada. No, hombre, nadie, todos, aquí hay también otro punto importante, todos somos iluminados, porque todos venimos de la luz y somos luz, o sea, pero nadie es más que alguien. O sea, que crezcas tú no quiere decir que voy a ver abajo al otro, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí nos vamos. ¿Dónde te encontramos? En Caricias del Cielo, Facebook, Instagram, TikTok, ahí estamos. Pues 32 años compartiendo ceremonias, sesiones, sanaciones. Ahí vean todo lo que tenemos para todos. Me encanta. Muchísimas gracias, Elsie. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Y no se pierdan el siguiente episodio de El Toque Femenino, y a todo nuestro equipazo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.